Estaré hablando sobre el tema un encuentro con Dios. Pero antes estaremos buscando la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición para las almas, en el nombre de Jesús, para edificación del pueblo del Señor. Te alabamos, Señor, porque eres digno, porque eres grande, porque eres todopoderoso. Porque eres la única verdad, Señor, porque hemos creído en el Dios vivo, en Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Sabemos muy bien en quién hemos creído y con quién nos hemos encontrado, Padre. Gracias por este encuentro. Gracias porque te hemos conocido, que eres, Padre, el Dios Todopoderoso, que tiene poder para sanar toda enfermedad, que tiene poder para sanar toda dolencia, que tiene poder para levantarte si estás caído en el pecado, que tiene poder para sostenerte, para proveerte todo lo que necesitas todos los días. A este Dios nosotros le servimos, a este Dios nosotros le alabamos, lo anunciamos, lo adoramos, porque Él es santo, porque Él es todopoderoso. Por eso, Padre Celestial, te quiero dar las gracias, te quiero adorar en espíritu y en verdad. Así también, Señor, mis hermanos que has llamado, Señor, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué Dios grande y maravilloso que tenemos, qué Dios digno de alabanza. Y yo estaré desarrollando el tema, un encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios que transformó nuestras vidas. Gracias, Padre, por la manifestación hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos llamaste de las tinieblas a la luz divina, a la luz de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Ahora te ruego, Señor, por los que están enfermos, por los que están oprimidos, por los que están endemoniados, para que les traigas liberación en el nombre de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya, Jesús. Estás con nosotros. Y si estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Saludos a Marleni Cabrera de Ramírez. Saludos, Dios te bendiga ricamente. Marleni, gloria a Dios. Bendice, Señor, a tu hija en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendícela, Padre. Gloria a Dios. Estaré hablando sobre el tema un encuentro con Dios. Bienvenidos a este video en vivo con tu servidor, el evangelista Sergio Colazo, desde la Argentina, ciudad de Santiago del Estero, capital. Saludos a todos. Estoy orando por esta ciudad, estoy orando por este país, estoy orando por las naciones, estoy orando por todos los hermanos que siguen esta página. Que el Padre perdone
los pecados de Santiago del Estero, de Argentina. Que Dios perdone los pecados de toda América y hasta donde pueda llegar este video. Perdona, Señor, los pecados de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero. Perdona, Señor, los pecados de Salta, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chubut, por cada provincia de Argentina, Padre. Perdona, Señor. Oramos por las autoridades, oramos por los que nos presiden, oramos por los gobiernos, para que puedan tener un encuentro con Dios y cambiar sus vidas. Esto es lo único que puede cambiar el destino de las provincias. Lo único que puede cambiar todo esto es que el hombre pueda tener un encuentro con Dios. Gloria a Dios, Padre. Y ahora empezamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, un encuentro con Dios. ¿Te has encontrado con Dios, con el Dios vivo? ¿No te has encontrado con hombres? ¿Te has encontrado con el Todopoderoso? Gloria a Dios. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios nos cambia. Un encuentro con Dios nos transforma. Si estudias las vidas de aquellos que han sido poderosamente usados por Dios, verás que cada uno de ellos tuvo un encuentro con Dios primero. Cuando tienes un encuentro con Dios, algo sucede en tu interior. Cuando Dios toca o cuando Dios te toca, no vas a ser como siempre has sido. No vas a ser el mismo. Luego las personas que te conocen desde años te mirarán y dirán: hay algo diferente en ti. Habrá una clara diferencia de antes a después. No se puede tener un encuentro con Dios y permanecer igual. Cuando Él realmente te toca, cambias. Cambia espíritu, cambia alma y cambia cuerpo. Un encuentro con Dios usa algunos medios inusuales para llevar a las personas a la salvación. Aleluya, Jesús. Un encuentro con Dios obra para atraer a personas a sí mismo. Un encuentro con Dios obra, el Padre Celestial atrae a los que Él quiere. Aleluya. Un encuentro con Dios obra providencialmente para atraer personas a sí mismo a través del Evangelio y tener un encuentro con Dios. Hablaremos de 3 personas que tuvieron un encuentro con Dios. Los 3 encuentros con Dios que mencionaremos pueden parecer insignificantes, pero en realidad fueron el comienzo de un movimiento que cambió la historia del mundo. Estoy seguro que el emperador romano Claudio se habría escogido de hombro con apatía si hubiera sabido que un hombrecito judío llamado Pablo había pisado suelo europeo para hablarle a la gente acerca de Jesucristo. Claudio tenía asuntos más importantes que atender esto, y sin embargo, este fue el comienzo del cristianismo en Europa, y su influencia allí cambió. Estos 3 encuentros con Dios
que mencionaremos ahora a continuación deberían animarnos a ser fieles para compartir nuestra fe. Mientras vemos cómo Dios usa el Evangelio para salvar a diferentes personas. Saludos a Paola Luna. Saludos, sierva del Señor. Dios te bendiga ricamente. Un encuentro con Dios. Ese es el tema que estamos hablando. Amén. Bajo la dirección, bajo el respaldo y la cobertura del Señor. Amén. Un encuentro con Dios en diferentes circunstancias. La providencia de Dios se refiere al hecho de que Él está obrando soberanamente, incluso cuando no somos conscientes de ellos, para obrar todas las cosas según el consejo de su voluntad. En otras palabras, nada sucede por casualidad, aunque nos parezca casualidad. Un encuentro con Dios. Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tomemos el caso de Lidia. Ella era de Tiatira, en el oeste de Turquía. La ciudad se destacó, entre otras empresas comerciales, por su comercio de costosas telas moradas. Los emperadores y senadores romanos, así como los ricos, vestían prendas moradas como símbolos de estatus. Lidia, que probablemente era viuda, se había mudado de Tiatira a Filipos para hacer negocios allí. El término traducido como adoraba a Dios. Lidia dice adoraba a Dios. Hechos 16:14. Pueden ver también el capítulo 10 de Hechos, versículo 2, capítulo 13, 16, los versículos 26 y 50. Significa que ella era una gentil que había llegado a creer en el Dios de los judíos, aunque todavía no era un completo prosélito del judaísmo. Saludos a María Esther Rosales. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Bienvenida María Esther. Dios te bendiga ricamente. Amén. Tal vez recuerde que Pablo había predicado en la región de origen de Lidia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió en ese momento. Hechos 16:6. Luego quiso ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu le dijo que no. Finalmente, a través de la visión del hombre macedonio que pedía ayuda, Pablo y el equipo misionero fueron a Europa. Lucas informa que corriendo en línea recta, lo que significa que le pedían ayuda, significa que el viento era favorable y llegaron a su destino en 2 días. Tardarían 5 en la otra dirección. Ciertamente Dios estaba con ellos ahora. Desembarcaron ellos en la ciudad portuaria de Neápolis. Caminaron 10 millas hasta Filipos. Y sin duda se preguntaron cuándo Dios les presentaría a este hombre macedonio que estaba listo para recibir a Cristo. Permanecer en Filipos
algunos días, pero no apareció ningún macedonio. Algunos comentaristas piensan que el hombre macedonio se refería a un grupo de mujeres, mientras el equipo misionero deambulaba por el río. Se encontraron con un pequeño grupo de mujeres que oraban. Pablo y su equipo se sentaron y explicaron el Evangelio a este pequeño grupo de mujeres. Y dice, y el Señor abrió el corazón de Lidia, junto con los corazones de los de su casa, para responder el Evangelio. Hechos 16:14. Y se salvaron. El Señor abrió el corazón de Lidia. También te lo puede abrir a ti, se lo puede abrir, amén, a tus amigos. Dios le puede abrir el corazón a tu familia. Gloria a Dios. Él es todopoderoso. Así que el Señor trajo a Lidia del oeste de Turquía, lo trajo a Filipos, y a Pablo de querer ir al oeste de Turquía, a Filipos, y los reunió aquí para que ella pudiera ser salva. Si le hubieras preguntado a Pablo si su intención era comenzar una iglesia con un grupo de mujeres, estoy seguro de que habría dicho de ninguna manera. Pero fue la manera de Dios de comenzar la iglesia en Europa. Para muchos comentaristas, como se había mencionado anteriormente, el hombre macedonio resultó ser una mujer asiática. Así comenzó la iglesia en Europa. Para los que no sabían cómo empezó la iglesia en Europa, empezó de esa manera. Un encuentro con Dios, la muchacha esclava, otro encuentro con Dios. El segundo encuentro con Dios. Hemos visto el primero, Lidia. El Señor le abrió el corazón a Lidia y allí entró el Evangelio a Europa. El segundo encuentro con Dios. La muchacha esclava con espíritu de adivinación. Entonces Dios orquestó otra coincidencia mientras el equipo se dirigía a este lugar de oración, probablemente para dar más enseñanza a estos nuevos creyentes. Una esclava dice que tenía un espíritu de adivinación y se encontró con ellos. El término griego, ella es que tenía un espíritu de pitón. En el griego, adivinación es pitón. Esto se refería a la legendaria serpiente que custodiaba el oráculo de Delfos, en el centro de Grecia. Apolo supuestamente mató a esta serpiente y el espíritu de la serpiente moraba allí en la sacerdotisa. Entonces, un espíritu de adivinación, pitón, se refería a un espíritu que permitía a alguien predecir el futuro. Esta esclava estaba siendo utilizada por sus dueños para adivinar, para gran fortuna y ganar dinero. Los dueños de esta esclava que tenía espíritu de adivinación le hacían trabajar como adivina, los dueños de esta esclava. Esta esclava con espíritu de adivinación siguió a los misioneros gritando: estos hombres son siervos
del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16, 17. Como esto confundió durante muchos días, Pablo se molestó mucho, por lo que le ordenó al espíritu de adivinación y le dijo en el nombre de Jesús que saliera de ella. Y el espíritu de adivinación lo hizo al instante. Lucas no nos dice si esta niña se salvó, pero podemos esperar que dado que sus dueños ya no la necesitaban, la iglesia la habría acogido y se habría encontrado con el Señor Jesús. Ella tuvo un encuentro con Dios. La esclava con espíritu de adivinación tuvo un encuentro con Dios. Se les terminó el negocio a sus dueños. Ya no podían ganar dinero con la adivinación. Amén. Porque cuando llegaron los siervos del Señor allí, reprendieron al espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación pitón salió de ella y ella quedó libre. Gloria a Dios. El otro ejemplo de persona que tuvo un encuentro con Dios, el carcelero de Filipos tuvo un encuentro con Dios. Lucas está interesado en la historia porque muestra cómo el Señor llevó a Pablo y a Silas y a su próxima cita divina con el carcelero de Filipos y toda una cárcel llena de prisioneros. Una vez más nos dice si alguno de los prisioneros confiaba en Cristo, aunque no es razonable suponer que algunos lo hicieron, pero el carcelero y toda su casa creyeron en el Evangelio y se salvaron. Los defensores del bautismo de infantes usan la historia del carcelero para argumentar que seguramente hubo algunos infantes en la casa que fueron bautizados, pero la historia no dice tal cosa. Y dice específicamente que aquellos que se bautizaron habían creído en Dios. Hechos 16, 34. Lidia, la muchacha esclava y el carcelero de Filipos eran diferentes, pero tuvieron un encuentro con Dios. Note cuán diferentes eran estos tres individuos. Lidia era una respetable empresaria con convicciones religiosas. Tenía una casa lo suficientemente grande como para ofrecer alojamiento a los 4 misioneros, por lo que debe haber sido bastante acomodada. La esclava era una propietaria para ser usada y descartada por sus amos. En lugar de buscar a Dios, estaba sirviendo activamente a Satanás. Y el carcelero era un militar empedernido. Podía tomar prisioneros con espadas sangrando, arrojarlos a la prisión, sujetarlos a los pies en el cepo que no estaban diseñados para la comodidad, cerrar la puerta e ir a descansar bien por la noche, a excepción de ser despertado por un terremoto. En circunstancias diferentes, pero ellos tres
tuvieron un encuentro con Dios. ¿Quieres tener un encuentro con Dios y cambiar? Eso será lo que puede llegar a transformar nuestras vidas. Nuestra relación con el Eterno. Note también cuán diferentes fueron las circunstancias en las que estas tres personas tuvieron con Dios. Dios ya había obrado en el corazón de Lidia para convertirla en una buscadora de Él, y por eso estaba en una reunión de oración. La esclava estaba en las calles, sin ningún conocimiento del único Dios verdadero. El carcelero se salvó en relación con hacer su trabajo. De repente fue despertado por este poderoso terremoto, y cuando vio que la puerta de la prisión se abría, estaba listo para caer sobre su espada y morir, ya que sería torturado y ejecutado si alguno de los prisioneros se escapaba fuera de esta crisis extrema. Tuvo un encuentro con Dios. ¿No es interesante que el Señor escogió a estos tres tipos muy diferentes de personas para formar el núcleo de la iglesia naciente en Filipos? Lidia no inició una iglesia de empresarios. La esclava no formó una iglesia para gente de calle. Y el carcelero no se unió a la capilla militar. Todos tuvieron que aprender a aceptarse y a amarse en la misma iglesia de Filipos. El Señor trabaja a través de su providencia para atraer a sí mismo a personas muy diferentes, de diferentes orígenes, y quieres que aprendan a amarse unos a otros como un testimonio al mundo de su gracia salvadora. Y aunque estas tres personas eran muy diferentes, fue el mismo Evangelio el que los salvó a todos, pues tuvieron un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios en el que usa el mismo Evangelio para salvar. No importa cuán diferentes sean las personas, Dios usará el Evangelio para salvarlas. Dios orquestó providencialmente las circunstancias que llevaron a la salvación de estas personas, pero sus mensajes tuvieron que entregar fielmente el mensaje. Algunos dirán, si la salvación es totalmente del Señor, entonces Él salvará a quien Él va a salvar y no tenemos que hacer nada. Esa no es una perversión de las Escrituras. El medio normal de Dios para salvar a la gente es usar a sus siervos para proclamar el camino de la salvación. Debemos proclamar el Evangelio en toda oportunidad que tengamos. Pablo y su equipo probablemente estaban buscando hombres a quienes predicar. Habría sido contrario al trasfondo farisaico de Pablo enseñar a las mujeres sobre asuntos espirituales. Pero si hubiera estado operando sobre esa base, habría perdido esa oportunidad de explicar el Evangelio a este grupo de mujeres junto al río, y sin embargo, así fue. Dios pretendía comenzar la iglesia en Europa. Ese era el plan de Dios en ese momento, comenzar el Evangelio en Europa. Y Dios lo hizo usando estas tres personas a través de Pablo. Aleluya. La lección para nosotros es no despreciar a ninguna persona como si no fuera importante a los ojos de Dios. Fácilmente podemos pensar, esta persona no es una persona clave, sería una pérdida de tiempo compartir con él o con ella.
Sin embargo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menesteroso escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Pablo y Silas dieron testimonio no solamente al proclamar el Evangelio verbalmente, sino también con su ejemplo. Sus derechos habían sido violados, sus espaldas fueron desgarradas por las varas que los gobernaron y fueron arrojados al cepo en la prisión, pero en lugar de quejarse, cantaron himnos y oraron. Si se hubieran centrado en su propio bienestar, tan pronto como se abrieron las puertas de la prisión, habrían dicho: está bien, nos vamos de aquí. O cuando vieron al carcelero a punto de caer sobre su espada, habrían dicho: adelante, te lo mereces, bárbaro. Pero su enfoque no estaba en ellos mismos. Se trataba de glorificar a Dios y ver a otras personas, sin importar cuán indignos, experimentar la gracia salvadora de Dios. No se pierda. Si alguna vez lo tratan injustamente, es probable que tenga una gran oportunidad para testificar. Si te regocijas en el Señor y mantienes tu enfoque en la salvación de aquellos que te están maltratando, tu vida y tus palabras pueden llevarlos al Salvador. Si su enfoque está en usted mismo y en obtener sus derechos o venganza, perderá la oportunidad. Cuando alguien puede tener un encuentro con Dios, Satanás busca frustrar el Evangelio con estrategias sutiles. A veces Satanás usará la agresión directa contra el pueblo del Señor, como palizas injustas y encarcelamiento por su estrategia más dolorosa, por ser más sutil. No es la agresión, sino el alineamiento. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Esas eran palabras perfectas, ciertas. ¿Por qué? Pablo se irritaría si la muchacha hubiera estado gritando una verdad a medias. Puedo ver ¿por qué Pablo estaría molesto? Pero ¿por qué estaba molesto con ella gritando la verdad? Como dice Pablo, 2 Corintios 2, 1, no quería que Satanás se aprovechara y ganara ventaja sobre él, porque no ignoraba sus maquinaciones o artimañas. Una de las estrategias sutiles de Satanás es alinearse con la verdad. Lo está haciendo en nuestros días a través de la iglesia, a través de las sectas, declarándose a sí misma como una denominación. Cuando dicen: somos uno contigo, nosotros creemos igual que tú, nosotros también somos cristianos. El mundo piensa erróneamente que su mensaje es diferente al Evangelio. Para tener un encuentro con Dios, el mensaje que predicamos debe centrarse en Jesucristo y la fe en Él. El Evangelio de Pablo siempre se centró en Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. El Cristo que predicó es el Cristo revelado en el Antiguo Testamento y en los Evangelios.
Nótese que explicó el camino de la salvación. Tanto a Lidia y su grupo, como el carcelero de Filipos y su casa. La gente necesita una comprensión adecuada para poder creer. El Jesucristo que Pablo proclamó es claramente el Dios eterno manifestado en carne, que vino a llevar en la cruz la justa pena que Dios exige por nuestros pecados. Él enseñó que somos justificados gratuitamente por su redención, que es en Cristo Jesús. Él dijo claramente: mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para una conclusión final, ya que hasta aquí ha llegado mi tiempo. Alguien contaba sobre un hombre que vivía como un simple inmoral y consumidor, un drogadito que vivía en uno de los cañones que conducen a la playa del noroeste de Los Ángeles. Una mañana un pastor y su esposa oraron para que Dios dirigiera su día y tal vez le quedara a alguien que necesitara escuchar acerca de El Salvador. Mientras este pastor conducía por este cañón, su silenciador se cayó justo enfrente de la choza y se acercó a la puerta para predicarle o para preguntarle si podía usar el teléfono, y a través de este contacto llevó a este hombre a Jesucristo. La pregunta es: ¿cómo responderás en la dureza de tu corazón? ¿Te aferrarás a la codicia y pecado y responderás con ira al mensaje como lo hicieron los dueños de la muchacha esclava? ¿O te unirás a Lidia y al carcelero y a sus familias, que respondiendo con fe y dando gloria a Dios por abrir el corazón de las buenas nuevas de Jesucristo, salvará a todo pecador que cree en Él? Es tiempo de tener un encuentro con Dios que cambie nuestras vidas. Amén. Y amén. Que puedas tener un encuentro con Dios, recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y que tu vida pueda ser transformada, cambiada, puedas vivir el Evangelio. Jesucristo cambia, transforma los corazones. Amén y amén.